Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. XXXV capítulo, Caos en el mundo exterior. Volviendo a las primeras horas de la mañana durante el torneo principal. El sol artificial aún no había salido, y la habitación donde Ciselnia había convocado la reunión de emergencia estaba completamente silenciosa. A pesar de la animada disputa anterior, ahora no había nadie en la habitación. Todos en la reunión ya habían comenzado a actuar, informando apresuradamente la información importante que habían aprendido a sus naciones. Lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con los supervisores en sus propias naciones y hacer que prepararan a sus maestros mágicos de alto rango y formaran unidades para partir hacia Balmes. Incluso las naciones que tenían a sus únicos en misiones reunieron la fuerza más fuerte posible, debido a las similitudes con la calamidad del pasado. Alus estaba en una habitación utilizada como cuartel general temporal con Letty y su escuadrón, memorizando sus afinidades, hechizos en los que se especializaban y más. Letty, no necesitaremos mucha potencia de fuego o números simples. En cambio, quiero que elijas alrededor de 10 maestros mágicos expertos en detección, barreras y obstrucción. Y como es tuyo, supongo que debería dejarte mantener el equipo unido a ti. Las cosas irán mejor si ejecuto mis órdenes a través de ti. Dio todo tipo de instrucciones sobre el curso de su misión. La sede temporal era una habitación individual en el 5º piso, aunque era relativamente grande. Estaba sucio, pero tendrían que soportarlo. Lo tengo, capitán. Todo el personal está completamente preparado. Apuesto a que el gobernador general debió haberlo visto venir. Dijo Letty en tono de broma, con una sonrisa afectuosa que no había mostrado durante la reunión de emergencia. Parecía tener una o dos cosas que quería decirle al gobernador general, pero no dijo nada más por ahora. Sir Alus, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuve en el frente. Rain, con su traje de sirvienta, también estaba presente. Ella también había sido incorporada al plan. Nos acompañarás como observadora, señorita Rain. Solo mantente al margen de cualquier batalla real. No podré investigar tu ojo mágico si mueres. Está bien. La respuesta de Rain disminuyó debido a sus aprensiones, no por los Fins, sino por ser vista como un sujeto de investigación. Al ver esto, Alus frunció el ceño con pesar por un momento. No debería haberse quedado en el ejército, incluso si fuera a petición de Beric. Aunque no podía haber esperado que le pidieran que limpiara no solo después de Alfa, sino también de las otras naciones. En la superficie, está destinado a ser una misión para medir la fuerza del devorador, pero... en realidad, definitivamente es una misión de exterminio. Terminó Letty por él. Parece que Alfa ha decidido abordar esta amenaza por su cuenta. Lady Ciselnia parece haber hecho los preparativos para eso. Apuesto por eso. Lo que significa que no podemos perder el tiempo. Si se tarda demasiado, las otras naciones que no pueden quedarse esperando intervendrán, así que tendremos que arreglar las cosas antes de esa fecha. Fue entonces cuando dos maestros mágicos, entre los mejores del equipo de élite de Letty, Sahik y Mujir, hicieron algunas preguntas como si representaran al grupo. Ellos eran los que habían protegido al gobernante durante el torneo con Letty. Sir Alus, ¿puedo preguntar sobre los detalles de este exterminio? Escuché que esta vez iremos con unos pocos selectos. Sahik de aspecto mayor tenía un cuerpo bien entrenado, aparentemente esculpido en roca, pero su tono cortés chocaba con su apariencia. Es un honor ir con Sir Alus, pero el más grande maestro mágico realmente necesita hacer esto por su cuenta. Añadió un Mujir de aspecto racional, instando a Alus a explicar más. Por supuesto, no tenían mucho tiempo, así que Alus lo mantuvo breve. Como probablemente te habrás dado cuenta, nos enfrentamos a un Fiend. Pero aún no tenemos la información detallada al respecto. O mejor dicho, nadie la tiene. Todo lo que sabemos es que probablemente compita con un clase SS. Y además de eso, es un devorador. Sahik reaccionó. ¿Quieres decir que es la segunda venida de la calamidad de hace 50 años? Mujir preguntó en un tono de pánico. Incluso un guerrero valiente y curtido en la batalla se vería incapaz de ignorar esa impactante noticia. Si bien se había informado que el Fiend había sido exterminado, el clase SS responsable de la calamidad de hace 50 años, a la que los militares se referían por su apodo Cronos, en realidad no había sido asesinado. Lo habían dejado,
A través de innumerables sacrificios, casi muerto, pero al final se había escapado de sus garras. Por supuesto, los maestros mágicos no se quedaron de brazos cruzados mientras se escapaba. Pero no quedaba nadie que fuera capaz de detenerlo. Con uno de sus brazos cortado, el Fiend, de todas las cosas, tomó el cielo con su enorme cuerpo y voló. Las naciones intensificaron su entrenamiento de maestros mágicos en preparación para su posible regreso. Esta fue también la época en que comenzaron los experimentos inhumanos, el resultado de que la humanidad se viera arrojada a un impulso histérico de protegerse. Después de una década, Cronos todavía no había reaparecido y la humanidad finalmente se calmó. Al darse cuenta de que ese tipo de investigación debería evitarse, se abolió como una práctica abominable y las políticas internacionales tomaron un giro completamente opuesto. Muchos de los que participaron en los experimentos también fueron castigados. Es difícil imaginar que esta será una segunda venida de la calamidad. Según la base de datos de Fins, Cronos sería descubierto de inmediato si se acercaba con ese enorme cuerpo. Bueno, no fue Alpha el que se encargó de detectarlo, sino Balmes, así que quién sabe qué tan precisa es esa información. Los Fins se comían a los maestros mágicos, y a veces a su misma especie, para absorber su poder y transformar sus cuerpos. Los cambios se volvieron más extremos cuanto más alta era la clase, el cambio más común era crecer o, por el contrario, reducirse y volverse más compacto. En esos casos, su apariencia no era tan retorcida como la de los Fins de clase baja o media, sino que se parecía más a una forma de vida completamente distinta. Por el momento, está claro que tenemos que ir a Balmes de inmediato. Así que hagan los preparativos, nos vamos en 30 minutos. Anunció Alus. El escuadrón de élite de Leti saludó y salió de la habitación de manera ordenada sin hacer ruido. Eran los mejores maestros mágicos de la zona y pronto se dieron cuenta de que tenían poco tiempo. Si tenían más preguntas, podían hacerlas en el camino. Alus y los demás ocuparon la retaguardia. Leti preguntó, ¿qué vas a hacer con el torneo? Estaré ausente, por supuesto. Pero he hecho suficientes preparativos para que Alfa gane. Alus tenía una sonrisa atrevida, y Leti respondió con una sonrisa infantil propia. Amo esa parte de ti. Bueno, considerando la situación, tomaré todo lo que pueda tener en mis manos para que valga la pena mi tiempo, y señor Araín, todavía hay algo que aún no nos ha informado, ¿no es así? Leti asintió sin decir palabra ante el repentino cambio de tema de Alus. Raín reaccionó. Si esa desagradable Ciselnia llegaba tan lejos, aún debe haber más. Alus pensó que Raín debía saber qué era, ya que su cooperación sería indispensable para recopilar ese tipo de información. Como era de esperar, Raín cerró la boca con torpeza. ¿Cuál es el punto de esconderlo ahora? ¿O Lady Ciselnia te dijo que te callaras? Preguntó Leti. Lo siento. Raín. ¿Significa esto que la información no tendrá ningún impacto en el exterminio? Alus no pasó por alto el hecho de que Raín miró hacia otro lado por un momento cuando preguntó. Él suspiró. Entiendo. Luego le preguntaré al gobernador general al respecto. Mientras Ciselnia estaba al mando, era la gobernante de una nación, y aunque tenía la autoridad, su papel principal era estar por encima de las personas y controlarlas. Así que no se pudo evitar que solo pudiera ver las cosas desde una perspectiva humana o política, pero la situación era diferente cuando los Fins entraron en juego. Era el gobernador general quien manejaba los asuntos militares, y era una práctica estándar revelar toda la información de antemano para ayudarlo en el desempeño de sus funciones. Si no, los maestros mágicos corrían un mayor riesgo de ser enviado a morir por nada. En otras palabras, era lo mismo que la persona que daba la orden no deseaba realmente que el sujeto regresara con vida. Por supuesto, es posible que no le digan todo a la base, pero en esos casos a menudo se incluía una advertencia. Incluir una disculpa por no poder revelar todo a la persona que tendría que arriesgar su vida, esa era la responsabilidad de quienes estaban por encima de los demás. Por no hablar de cómo se trataba de un incidente internacional que giraba en torno a un devorador. Podría ser revelado eventualmente, pero Alus y los demás estaban apostando sus vidas por eso ahora. ¡Oh, demonios! ¿Cómo ve ella a mi escuadrón? Dijo Leti. Si bien sonaba como una simple queja, había una rabia ardiente mezclada debajo de las palabras. Y por supuesto que la habría. Ella confiaba en sus subordinados y también valoraba mucho sus vidas. Quizás el gobernador general esté planeando revelar la información cuando sea el momento adecuado. De cualquier manera, es bueno que lo hayamos detectado temprano. Alus no mostró más signos de continuar con el asunto, simplemente dejó esas palabras significativas. Asterisco asterisco asterisco. Reunidos detrás del hotel había un grupo vestido con abrigos negros, alineados de manera ordenada. Los tiempos eran tensos, pero las expresiones en los rostros del grupo vestido de negro no parecían tan nerviosas.
Algunos incluso parecían bastante relajados, prácticamente recuperándose. Sus métodos variaban desde estiramientos hasta bostezos despreocupados. Sin embargo, el estado de ánimo hizo un giro cuando el comandante de esta misión apareció junto a su capitán original, y todos saludaron con perfecta coordinación. «Toma, esta es tuya, Ali», le dijo Letty a Alus, dándole una capa hecha a medida. Como comandante temporal, Alus la aceptó en silencio. Podría ser hecha a medida, pero esto era lo mismo que había usado durante la demostración de artes marciales mágicas. La capa que había devuelto después de haber terminado con ella le había sido regresada. Aunque era una capa, proteger al usuario del clima era solo una función secundaria. Esta capa especial estaba hecha de fibra reforzada con una variedad de otros efectos útiles, y su función principal era la de equipo defensivo antimagia. Cada nación tenía varios equipos antimagia, y Alpha se especializaba en cosas que eran fáciles de mover, como capas. Por ejemplo, Alcapdia tenía una armadura de caballero, lo que le daba un estilo nacional. Los militares de Balmes lucharon económicamente, por lo que sus maestros mágicos debían proporcionar su propia armadura que variaba enormemente en calidad. Se dijo que los problemas con equipos militares como este era una de las razones por las que Balmes tenía menos maestros mágicos que otras naciones. En otras palabras, tenían un bajo suministro de maestros mágicos con una tasa de muerte relativamente alta. Cuando Alus terminó sus preparativos finales, Rain le susurró que el gobernante había llegado. Se volvió para mirarlos, reconociendo a Ciselnia y a Beric. «Ya que has venido hasta aquí, estás aquí para decirme algo», dijo Alus, saltándose cualquier saludo. La gobernante ladeó la cabeza de una manera adorable, mientras Beric se acariciaba la barbilla con el ceño fruncido. «Alus, Visais se ha instalado allí. Cuando llegues a él, te dará el plan y la información». Ciselnia pareció fingir ignorancia ante la pregunta de Alus, pero luego su expresión se volvió seria y le presentó algo con ambas manos. «Esta es una carta que recibí del Lord Oltal de Balmes. Especifica la delegación temporal de mando, completa con su firma». Alus aceptó casualmente la carta que descansaba en una caja adornada y se la metió en el bolsillo. «¿Y cuida de Rain?» «Por supuesto», respondió Alus, pero al mismo tiempo, esperaba que ella le diera más para trabajar si eso era lo que quería. Muchos gobernantes sabían casi nada sobre el mundo exterior y las batallas que tuvieron lugar allí. Eso fue el resultado de compartir los deberes políticos con los gobernadores generales, pero también significó que hubo un cambio sutil con respecto a las cosas importantes. Ni siquiera alguien tan inteligente como Ciselnia podría ponerse del todo en la piel de un maestro mágico. Alus ni siquiera trató de ocultar su cansado suspiro. Y fue entonces cuando Beric se acercó a él y le dijo en voz baja: «Lo siento. Parece que hay un depósito mineral cerca de los Fins». «¿De qué tipo?» «Escuché que es mitril. Y quiero que le preguntes a Visais sobre los detalles, pero Kerame puede haber sido traído por este incidente». Sintiendo un repentino dolor de cabeza, Alus plantó firmemente su rostro en su palma. Pero al darse cuenta de que nada saldría de perder la compostura, le dio a Beric un simple: «Ya veo». Fue como si las malas noticias dieran paso a más malas noticias. Le dio a Beric una mirada fría. «Gobernador general, será su culpa por no actuar cuando debería». «Lo sé. Puede que sea tarde, pero estoy haciendo lo que puedo». Alus le dio a Beric una sonrisa significativa cuando se apartó de su lado, mientras Ciselnia le dirigía a Beric una mirada dudosa. Pero con la sabiduría que vino con la edad, Beric lo descartó con una mirada fría. Sin embargo, incluso con eso, tenía un mal presentimiento sobre la sonrisa que le dio Alus. «Ya es hora de que nos vayamos. Déjanos ese trabajo a nosotros. Estoy seguro de que no lo ha olvidado, pero prepare esos libros raros y la exención de crédito. Y en serio, quiero que me ahorres más misiones como esta por un tiempo». «Lo sé. Ten cuidado ahí fuera». A los miembros del escuadrón que escucharon su conversación se les recordó que su comandante todavía era un estudiante cuando escucharon que se mencionaban los créditos. Dicho eso, nadie aquí se burlaría de Alus. Más o menos sabían qué tipo de misiones difíciles había atravesado. Los maestros mágicos no estaban tan obsesionados con el rango, pero Alus era un único como su capitán, y el número uno. Su rango tenía un peso enorme. De hecho, no podían imaginarse confiando sus vidas a nadie más que a Letty o Alus. Este era un escuadrón de élite, y estaban seguros de que no vacilarían ni por un momento, incluso si los dejaban atrás para enfrentar una horda de Fins. Alus bajó ligeramente la mirada y se enfrentó al escuadrón ordenadamente alineado. Letty debe haber entendido mal su acción y levantó la voz de una manera inusual. «Todos, escuchen esto». Después de poner la mesa, Letty rápidamente le pasó el testigo a Alus. «No sé qué esperas, pero no lo haré». El escuadrón lo miró con expectación, pero Alus les devolvió una mirada molesta.
Lentamente levantó la mano, diciendo, apúrense y váyanse ya, dando una orden de marcha después de su cita. No era una voz fuerte y dominante de ninguna manera, pero nadie la pasó por alto y los miembros del escuadrón se movieron como el viento, en dirección a Balmes, el lugar del ajuste de cuentas. Se movieron rápido, para el ojo inexperto, el grupo parecía que acababan de desaparecer. Como se esperaba de un escuadrón de élite, su velocidad de marcha fue extrema. Después de despedirlos, Aru se puso su propia capa, la abrochó alrededor de su cuello y luego desapareció con el aleteo de su capa. No pude verlo claramente, pero ¿realmente se mueven a pie?, preguntó Ciselnia. Rain ocultó su mirada exasperada. Para los maestros mágicos de ese calibre, es más rápido que atravesar varias puertas de transporte. Beric agregó a su explicación. Sin mencionar que Iblis es cercano a Balmes. Imagino que llegarán al mediodía. Y conociendo a Alus, se dispondrán a exterminarlo mañana. Supuso. Cambió de marcha cuando se dio cuenta de lo ocupadas que se iban a poner las cosas. Primero está Kerame. Beric ya sabía que el gobernador general de Balmes, Gagareed, estaba considerando hacer una petición a Kerame. No tenía nada concluyente, pero en el peor de los casos, Alus y el escuadrón podrían terminar enfrentándolos. Alus había asesinado en secreto a uno de sus ejecutivos en el pasado, por lo que había una alta probabilidad de que Kerame lo viera como un enemigo odiado. Cambiaron fácilmente su punto de vista si les beneficiaba, pero por eso no se podía confiar en ellos. Quizás sea mejor si se eliminan lo antes posible. Yo también me dirigiré a Balmes. Lady Licie de Rusalka todavía debería estar aquí, así que haz los preparativos para enviarle un mensaje encriptado. Beric ordenó en voz alta al maestro mágico detrás de él. Y detrás de ese maestro mágico estaba Ciselnia, regresando graciosamente al hotel. En la mente de Alus, Ciselnia no sabía nada, pero no era tonta. Sabía que, como alguien sin conocimientos de batalla, no tenía sentido que fuera a Balmes. En cambio, negociaría con el gobernante de Balmes, que se quedaría atrás. Eso probablemente iba a ser muy unilateral, pero Ciselnia estaba encantada de seguir jugando su juego en el que podía disfrutar de su superioridad sobre el gobernante de otra nación. De repente, levantó la cabeza. ¿HM? Rain, ¿estás segura de que deberías estar holgazaneando por aquí? Ah. Lo siento. Me marcho de inmediato. Después de una pequeña reverencia, Rain encapuchada despegó a gran velocidad, siguiendo a Alus y los demás. El AR que Rain había traído para esta misión era un arco tan alto como ella. Se veía un poco incómoda mientras corría y sostenía el carcaj en su cintura, pero la preocupación que sintió Ciselnia cuando la despidió debe haber sido un miedo innecesario. La elegante sirvienta de Ciselnia era una observadora de alto rango y tenía bastante experiencia por derecho propio. Aunque carecía de habilidades de combate, sus habilidades físicas bien entrenadas excedían las de la persona promedio. Y así, mientras esta madrugada el silencio llenaba el mundo, la fuerza más poderosa de Alfa se dispuso a eliminar la amenaza a la humanidad que apareció fuera de Balmes en el mundo exterior. Asterisco asterisco asterisco. Un grupo vestido de negro cortó el viento, abriéndose paso a través de un bosque. Alus y los demás estaban tomando la ruta más corta posible para llegar a la frontera de Balmes. En este momento, probablemente se encontraban entre la Torre de Babel y el distrito de clase alta. A pesar de la abundante vegetación del bosque, mantuvieron su velocidad, esquivando ágilmente los árboles y sus ramas. En el camino, Alus miró a su alrededor para confirmar que todos estaban allí, antes de ajustar su velocidad y dar un gran salto. Fue entonces cuando Letty apareció a su lado. ¿Qué dijo el gobernador general? Parece que hay un depósito mineral cerca de donde apareció el devorador. Las fuerzas de Balmes deben haberse topado con el devorador cuando estaban investigando el depósito. Podríamos haber terminado con muchos problemas si hubiéramos entrado sin saberlo. Sé que los Fins pueden usarla como nido, pero ¿es realmente tan malo? No, el problema es el depósito en sí. Supuestamente es Mitril. Detrás de Letty estaba Rain, que se había puesto al día en el camino y estaba escuchando con torpeza. Normalmente, como dijo Letty, donde los Fins hacían un nido no era una gran amenaza, pero esta vez fue una excepción. Eso no pudo evitarse, ya que no había nidos en depósitos de material utilizado para fabricar AR en la Tierra que Alpha había recuperado. Por lo general, los materiales utilizados para los AR son buenos conductores de maná. Los lugares llenos de esos materiales hacen que su detección a través del maná sea mucho más difícil. Y el efecto con Mitril es más pronunciado que la mayoría. Si no eres increíblemente hábil, probablemente no podrás usar magia allí. Entonces, en ese sentido, traer a la señora Rain con nosotros fue la decisión correcta. Sabiendo que ella era parte de la misión, Alus no la iba a dejarla atrás.
pero con sus habilidades, pensó que podría ponerse al día de inmediato y siguió adelante. Supuso que debía de tener algo que explicarle a Ciselnia. No tenía idea de que ella lo había olvidado accidentalmente. Pero era cierto que Ciselnia le había dicho que guardara silencio sobre el depósito de minerales. ¿De verdad? Entonces supongo que el ojo de la providencia no es mágico. Dijo Letty. En absoluto, Lady Letty. Usar el ojo requiere mucho maná. Así que debería contar como magia. Sí, creo que el ojo gasta maná y se manifiesta como magia. Señaló Alus. Entonces, no será imposible usarlo para la detección en el depósito. Ni siquiera la propia Araín pudo responder a la pregunta de Letty, y esperaron en silencio la respuesta de Alus. Creo que es posible. Solo le he dado un vistazo rápido, pero la magia en sí depende del globo ocular, sin rastros de maná en la ubicación observada. Oh, eso es increíble. Supongo que no puedo tener más reuniones secretas con Ali en el mundo exterior. Bromeó Letty. Lady Letty, el ojo no es todopoderoso. ¿Qué quieres decir? Rain se dio cuenta de que ocultar la verdad aquí solo les haría daño. Aunque fue por instrucciones de Ciselnia, era cierto que había ocultado la existencia del depósito y quería compensarlo. Veo cientos de vistas, por lo que es imposible observar durante un largo periodo de tiempo debido a las limitaciones de maná. Y si el objetivo se da cuenta de que estoy mirando, el efecto desaparece y mi vista no se recupera por un tiempo. Alus recordó algo que había sucedido y gimió. Fue cuando Rain había ido a buscarlo para el puesto de guardia en la conferencia de gobernantes. Rápidamente había notado la extraña mirada. En ese entonces, sintió como si alguien lo estuviera mirando desde arriba. Después de eso, usó su otro sentido y concluyó que ella había sido la responsable de la sensación. Esa debe haber sido su mirada. En otras palabras, si el objetivo te detecta directamente, se acabó. Le dijo a Rain. Sí, pero no es tan vago como sentir. La condición de falla es hacer contacto visual con el objetivo. La fuerza de ese retroceso depende del objetivo y de la situación, pero tiende a ser más poderoso cuanto más consciente es el objetivo y ve a través de mí. Entonces, ¿qué? Puedes mirarlos. Dijo Letty. Y se apaga cuando haces contacto visual y te daña. Raina sintió, afirmando esto con una expresión amarga. Tener su debilidad expuesta no se sintió tan bien. Además, me gustaría pedirles a ustedes dos que se callen sobre esto. Lo sé. Dijo Alus. Por supuesto. Vamos. También somos maestros mágicos, no somos tan malos, así que mantendremos la boca cerrada. Rain sintió cierto alivio ante el asentimiento de Alus y la brillante sonrisa de Letty. Alus podría terminar teniendo que usar su propia habilidad especial. Por eso preferiría que no le hicieran preguntas. Su Greater no era solo una habilidad especial conveniente como el ojo mágico de Rain. Era un poder ingobernable que provocaba una sensación de miedo entre quienes lo veían y, si era posible, le gustaría mantenerlo oculto. Entonces, si lo usó o no, dependería del objetivo. Aún así, cuanto más aprendo al respecto, más interesado estoy. Dijo Alus. ¿Es así? Hay otros ojos mágicos además del ojo de la providencia. Señaló Rain. Letty se puso un dedo en la barbilla y mencionó un ejemplo tras otro. Si mal no recuerdo, además del ojo de la providencia, están los ojos azules de Equatra que pueden sobreescribir toda la magia, el ojo único de Salem que gobierna la vida. Y los ojos claros de Sephore que albergan la muerte. Agregó Rain. Pensé que todos eran imparables, pero después de ver los tuyos, ya no estoy tan segura. Puedo entender eso. La existencia de ojos mágicos es innegable, pero se dice que muy pocas personas viven después de despertar a uno, y escuché que el ojo de la providencia es relativamente fácil de controlar. Es por eso que soy algo reacio a llamarlos como tal. Aparentemente, aquellos que despiertan el ojo único de Salem solo viven unos días, por lo que es extraño decir que gobiernan la vida. Los usuarios no viven lo suficiente para confirmar realmente su efecto. Los ojos claros de Sephore matan a su usuario al despertar, que es como obtuvieron su nombre. Personalmente creo que los ojos mágicos son síntomas especiales provocados por algún tipo de trastorno de maná. Explicó Rain. Entonces estás diciendo que no hay otros ojos mágicos. No iría tan lejos, Lady Letty. Pero, por favor, piénselo. El poder del ojo único de Salem para crear vida excede el conocimiento humano, y aquellos con los ojos claros de Sephore mueren cuando se despiertan, así que, ¿no tiene sentido eso? Es obvio que los ojos mágicos tienen poderes especiales, pero creo que estos son solo rumores de cuando la investigación sobre ellos estaba floreciendo. Aparentemente, la mayoría de los que se despiertan mueren por trastornos de maná. Tiene bastante conocimiento sobre esto, señor Arain. Dijo Alus.
Normalmente es difícil recopilar tanta información sobre tu propio ojo mágico. Sí, busqué muchas cosas para controlar mi ojo mágico. Quizás para borrar los fracasos del pasado, el ejército está enterrando el conocimiento en los ojos mágicos, incluido el término en sí. Incluso si esas habilidades especiales son reales, no hay nada que se pueda hacer por ellas. Las palabras de Rain se apagaron al final. En última instancia, los principios del ojo de la providencia eran en gran parte inexplicables, e incluso si existieran los otros ojos mágicos, probablemente no había ninguna forma de proteger a los portadores de sus efectos negativos. De hecho, ni un solo sujeto de prueba del ojo mágico se había salvado en el pasado. Sabiendo eso, se pensó que borrar por completo toda la información de los ojos mágicos evitaría cualquier confusión innecesaria. Cuando todavía había algunos que conocían las habilidades especiales de los ojos mágicos, existía una regla tácita de que, si alguien mostraba signos de ello, era necesario informar al ejército de inmediato. Pero eso fue en el pasado. A estas alturas, incluso menos personas conocían los ojos mágicos. Ya veo, pero hay algo en lo que debería corregirte. Dijo Alus. Existe un poder especial similar al ojo único de Salem que gobierna la vida. Ha habido un caso de alguien que empuñaba el ojo único de Salem y perdió el control. Y cuando lo hizo, ocurrió un fenómeno de la vida que se estaba creando. Aunque no se recibió información detallada al respecto, no sabemos qué lo causó. Los ojos de Rain se abrieron de par en par. Alus probablemente no se dio cuenta porque estaba detrás de él, pero aún así tropezó con sus palabras. ¿De dónde se enteró de eso? He investigado mucho sobre esto, pero nunca escuché nada al respecto. Era natural que Rain se sorprendiera. Incluso para el personal militar, recopilar información sobre ese tipo de investigación era difícil. La investigación fue clasificada y probablemente no se encontraron muchos datos en todo el dominio humano y, por supuesto, no había tales registros en Alfa. Una vez que Rain pudo controlar su ojo mágico, había pedido la cooperación del gobernador general a través de Ciselnia, así que no había dudas al respecto. Entonces, tal vez había venido de otra nación. Pero eso fue aún más extraño. Como el activo más importante de Alfa, no permitirían que Alus visitara libremente otra nación con tanta facilidad. Antes de convertirse en estudiante, había pasado prácticamente todo su tiempo en el mundo exterior. Sin embargo, las siguientes palabras de Alus la dejaron atónita. Apuesto por eso. Aprendí eso durante una misión en el mundo exterior. Terminé temprano y lo encontré por accidente mientras tomaba el camino largo a casa. La información estaba dentro de una instalación, pero poco después se derrumbó durante la batalla, así que probablemente soy el único que lo sabe. En el mundo exterior. Eso significa que los ojos mágicos aparecieron por primera vez hace bastante tiempo. Así es. Le respondió Alus. Por lo menos, han pasado más de 50 años. Desde entonces, si hubiera incluso un caso en el que se saliera de control, habrían podido detenerlo con sus técnicas en ese entonces. Letty le preguntó a Alus con curiosidad. Quién sabe, pero creo que los ojos mágicos tienen una razón para ser llamados como son, independientemente de su origen o cómo surgieron. Antes de darse cuenta, Rain apretó el puño. Si esto se hubiera sabido antes, la investigación sobre los ojos mágicos y cómo contenerlos habría avanzado más, posiblemente reduciendo el número de personas que murieron al despertar a su poder. Solo diré esto porque es usted, señorita Rain, pero ¿ha oído hablar de los 4 libros de Fegel? No. Hay información sobre ojos mágicos en ellos. Rain miró directamente a Alus mientras le preguntaba esto. Había pasado mucho tiempo en su vida tratando de explicar los ojos mágicos. En cuanto a Letty, era la primera vez que escuchaba hablar de esos libros. Por cierto, los otros miembros se habían dado cuenta del secreto del tema cuando Alus dijo, solo diré esto porque es usted, y se alejaron de los 3. Ese es un equipo de élite para ti. Tienen un don para este tipo de cosas. Los 4 libros de Fegel es una interesante colección de datos de investigación. Escuché que están repletos de descripciones supuestamente proféticas y fantásticas. Su contenido ni siquiera se puede verificar con los métodos actuales. Supuestamente, los puntos de vista improbables y las ideas extrañas serían muy valiosas para el lector correcto. E incluso las copias de estos libros se consideran documentos raros y altamente confidenciales. Pero realmente estás hablando basura sobre esos documentos súper confidenciales. Rain reaccionó a la declaración de Letty. Letty sonrió secamente, pero Rain pareció darse cuenta rápidamente de algo. Alus asintió con la cabeza. De hecho, raros o no, la designación de libros como confidenciales no tiene sentido. Si los rumores son ciertos, los originales existen. Sin mencionar que últimamente he visto algo así. Eso fue durante el incidente de Godma Barón.
No estaba claro cuando el hombre tomado por la locura había puesto sus manos en eso. Entonces quieres decir que podría haber algo impactante sobre los ojos mágicos registrados en esos 4 libros de Fegel. Eso es lo que sospecho. Siendo las copias lo que son, no se puede extraer mucho de ellas. Pero si los originales realmente existen, debería haber cosas muy interesantes escritas en ellos. Después de todo, la razón principal por la que fueron llamados proféticos fue que tenían escritos sobre fins antes de que aparecieran. Así que no sería extraño que hubiera temas tocando ojos mágicos. No es que pueda decirlo con certeza, ya que no he leído los originales. Ni Rain ni Letty pudieron ocultar su sorpresa. Alus solo lo había visto como una forma de matar el tiempo en el camino, pero parecía que la información era más impactante de lo esperado para ellas. Dejemos los temas divertidos en eso. Estamos casi en la frontera de Balmes, así que aceleremos. A la llamada de Alus, el escuadrón aumentó su ritmo, moviéndose a la velocidad del viento. Rain aceleró y corrió al lado de Alus. Tenía algo que quería preguntar. Parecía que se había calmado de su sorpresa. Ella miró a Alus con una expresión rígida y eligió cuidadosamente sus palabras para no exponer sus sentimientos. Sir Alus, ¿puedo preguntar por qué se guardó esa información sobre el ojo único de Salem? ¿HM? No me la guardé para mí. Solo me he interesado en él últimamente, pero lo informé a los altos mandos de inmediato. Aunque, como resultado, se ocultó. Sin ninguna evidencia, podrías llamarlo una decisión razonable, pero entiendes por qué, no. Rain sintió un escalofrío mientras asentía. Por lo que ella sabía, solo había unos pocos ejemplos de investigación sobre ojos mágicos. Todos terminaron sin nada que mostrar y sus sujetos de prueba murieron. Solo estar vinculado a eso arruinaría la posición social de uno. Tener que lidiar con las críticas para adquirir habilidades especiales era una cosa, pero las cosas eran diferentes cuando no había resultados que mostrar. Las habilidades especiales desaparecieron incluso si le arrancaron el globo ocular. Y aquellos que los despertaran morirían a los pocos días. Además de eso, solo había alrededor de una docena que se había despertado. Y considerando la cantidad de personas que lograron controlarlo, ahora que la humanidad se redujo a una 10ª parte de su población, era mucho más realista concentrarse en la solución más rentable de la magia. Además, con la gente que teme que los ojos mágicos se salgan de control y la investigación inhumana del pasado, es probable que aquellos que los despierten no salgan voluntariamente. Dijo Alus. Eso es. Rain comenzó a hablar, pero se tragó las palabras. Al final, la tasa de mortalidad fue prácticamente del 100%. Ella fue una de las pocas afortunadas. Después de ser detenida por los militares una vez que terminaron su investigación, Ciselnia la había tomado en sus gracias por algún capricho. Y como dijo Alus, la mala reputación permaneció. Tuvo un pasado oscuro, como con los tabúes, por lo que pocos la tratarían de manera justa. Entonces, en ese sentido, sería mejor cooperar con mi investigación que confiar en algún libro turbio, señor Arain. Es muy probable que algún descubrimiento alcance un nuevo desarrollo. Dijo Alus con una expresión despreocupada. Rain sonrió con ironía ante su astuta declaración. Asterisco asterisco asterisco. Se había construido un fuerte baluarte alrededor del cuartel general militar de Balmes, y algunos de los muros estaban justo en el exterior de la barrera de Babel. En lo alto de la pared de 20 metros había centinelas que vigilaban cautelosamente el exterior. Había dispositivos para detectar fins de clase alta, pero la seguridad era estricta en esta posición estratégica. Con casi todos los maestros mágicos de alto rango que se fueron al mundo exterior sin regresar, la seguridad se había vuelto aún más estricta. Los relacionados con el ejército habían dejado de pensar en la fuerza militar que les quedaba, como para escapar de la realidad. Con suerte, podrían hacer algo si apareciera un fin clase A. O tal vez un clase B, ese tipo de pensamiento negativo se estaba extendiendo claramente. Por la sede. Incluso si los dispositivos detectaban un fin de clase alta, no quedaba nadie a quien enviar para eliminarlo. Por supuesto, aquellos que se llamaban a sí mismos maestros mágicos no podían simplemente mirar desde lejos. Espero que Sir Duncal, o incluso Lady Gileada, regrese. Murmuró solemnemente para sí uno de los centinelas. Ninguno de los otros centinelas respondió, las palabras se fundieron dolorosamente en la atmósfera pesada que se cernía sobre ellos. Este tipo de declaración se había dicho todos los días últimamente, sin que nadie respondiera en serio. La mayoría de las personas tenían familiares en el interior de la barrera, por lo que sentían un fuerte sentido del deber de convertirse en el escudo que los protegía. Como resultado, estaban dispuestos a entregar sus vidas si fuera necesario. Si ese acto protegiera a sus seres queridos, se enorgullecería de ello, incluso si lo lamentaran. Pero no había ninguna garantía de que pudieran proteger a nadie incluso si moría ahora mismo.
Ya ha pasado tanto tiempo desde que perdimos el contacto con la fuerza de exterminio. De repente, una respuesta inesperada vino de uno de los otros centinelas, quizás solo por un capricho. No importa. Solo estaba hablando conmigo mismo. El primer hombre en hablar levantó la mano para detener al otro. No había mucha dignidad en su comportamiento, pero no se podía evitar. Solo había sido un centinela normal, no alguien que comandaba maestros mágicos. De hecho, él había sido uno de los subordinados encargados de limpiar a los Finns débiles alrededor de las paredes. Los capitanes habían sido incorporados a la fuerza de exterminio, dejándolos solo a ellos. Mientras buscaba a tientas tratando de imitar a los capitanes, se sentía mal. Pero cuando este capitán centinela suplente se dio cuenta de que se estaba quejando delante de los demás, se apresuró a cerrar la boca. Ver cómo los camaradas con los que luchó codo a codo habían cambiado por completo, eso no se pudo evitar. Si solo fuera un cambio de camaradas, podría haber seguido animándose. Pero teniendo en cuenta los pocos que quedaban, naturalmente surgirían sentimientos de impotencia. Y eso lo llevó inevitablemente a pensar en quedarse atrás, lo que lo hizo sentir aún más desamparado, y continuó en una espiral negativa. Incluso sintió que el AR que había usado durante años no era confiable. Mirando a su alrededor, había algunos que ni siquiera tenían sus AR. La moral estaba por los suelos. Capitán, ¿por qué el gobernador general Gagaret no pide ayuda a otras naciones? Hay rumores que dicen que ni siquiera responderá a las solicitudes de información de otras naciones. ¿Cómo puedo saberlo? Dijo el capitán Centinela. Nuestro trabajo es callarnos y seguir órdenes. Pero escuché que el gobernador general es muy conservador. Así que debe haber habido una buena razón para que él tomara medidas tan drásticas. Tal vez ha decidido que no se necesitarán refuerzos en este momento. Le dijo a su subordinado más joven, pero por dentro, maldijo a los altos mandos por no haber pedido refuerzos ya. El capitán se había ofrecido como voluntario para estar atento desde anoche, así que no había energía en su voz y se había frotado los ojos innumerables veces. Fue entonces cuando 5 de sus subordinados que también estaban al acecho se le acercaron. Capitán, es hora de cambiar. Finalmente. No puedo esperar para ir a casa y dormir un poco. De nuevo tengo servicio de vigía por la noche. Ustedes también deben descansar. No quiero que pasen por alto a ningún fin porque están demasiado cansados para concentrarse. Dijo, preparándose para bajar las escaleras y caminar hacia el cuartel general militar. Los otros centinelas no pudieron contener sus bostezos, ya que sus bocas se abrieron de par en par. Pero el capitán centinela no tenía ganas de regañarlos. Si estuviera en su posición, habría hecho lo mismo. Les habían asignado algunas habitaciones en alojamientos alejados de la base para descansar. Y así salieron de la planta baja. Es bastante ruidoso, capitán. Sí. Me pregunto por qué. ¿Por qué no echamos un vistazo? Al ver cómo se amontonan por ahí, no creo que sea un fin. Dijo uno de los subordinados del capitán, y señaló. También había guardias allí, pero no mostraron ningún movimiento mientras estaban parados a cada lado de la puerta. No puede ser una emergencia. Y, sin embargo, debe haber habido más de 50 personas reunidas allí, cotilleando sobre lo que estaba pasando afuera. Incluso había gente en el segundo piso mirando por las ventanas. El capitán Centinela estaba confundido. Sí, ¿qué está pasando? Seguro que es algo fuera de lo común. Pero no parece una crisis. La seguridad actúa con normalidad y no hay alarma. Dijo un centinela. Pero incluso el personal de respuesta externo está aquí. ¿Qué van a hacer si aparece un invitado? Jaja, un invitado no va a entrar en esta multitud, capitán. Supongo que es verdad. Dijo el capitán centinela con asombro, mientras miraba hacia la entrada. Llevando a sus subordinados con él, el capitán preguntó casualmente a una de las personas que se habían reunido qué estaba pasando. ¿Qué pasa con este alboroto? Se supone que debemos estar en guardia. Lo siento, pero algo está pasando allí. Si la memoria del capitán le sirvió bien, esta mujer era parte del equipo de respuesta externo y no era maestra mágica. Al verlo tímidamente que se inclinó, debió ser una novata que todavía no estaba acostumbrada a las cosas. Señaló hacia una gran ventana de vidrio en el segundo piso con una expresión desconcertada. Después de confirmar que no había nadie de mayor rango que el presente, el capitán ordenó a sus subordinados y se abrió paso entre la multitud. Abraham, déjenme pasar. Sus subordinados empujaron a la multitud a un lado, y el capitán subió al segundo piso para mirar por la ventana mientras la gente a su alrededor lo miraba molesta. ¿Qué demonios es esto? Se acerca un grupo sospechoso. ¿Por qué nadie ha hecho sonar la alarma? Lo siento. ¿Alguien aquí sabe algo sobre el grupo de negro? Preguntó uno de los subordinados más considerados.
Alguien dijo que la mujer al frente con el cabello rojizo trenzado podría ser Leti Kultunka de Alfa. Dijo alguien. Esto se ganó una reacción del capitán Centinela. ¿Qué? ¿Por qué la número 7 de Alfa estaría aquí? No, espera, todavía no está confirmado. No podemos descartar la posibilidad de que sean bandidos. Habiendo gritado esto inconscientemente, todos los ojos se enfocaron en él. Si era un escuadrón de Alfa, estaba bien, pero aún podrían ser criminales que buscaban aprovecharse de los debilitados Balmes. Si lo fueran, sería extraño que se presentaran en la base militar, pero aún así se necesitaba precaución. También había algunas personas que adoraban a los Finns, por lo que podría ser un intento terrorista de uno de esos grupos de culto. En cualquier caso, no puedo mostrar ninguna debilidad frente a mis subordinados. ¿Por qué siempre soy yo quien tiene que hacer el papel de capitán en momentos como este? El capitán no pudo evitar quejarse de la situación. Ven conmigo. Soltó el cierre para poder sacar su AR en cualquier momento. Había sobrevivido en el mundo exterior durante 7 años, y sabía que incluso un mínimo de preparación lo ayudaría a responder a la situación. Con sus 5 subordinados a su lado, el capitán Centinela decidió que sería mejor actuar impávido mientras salía. El éxito que tuvo dependía de a quien le preguntaras, pero personalmente el capitán quería darse una palmadita en la espalda. También se aseguró de mantener las piernas al ancho de los hombros para evitar que temblaran. En cuanto a mis brazos, creo que debería cruzarlos. Golpeó a propósito la vaina de su espada AR con la rodilla para crear un sonido metálico, haciendo todo lo posible para parecer un soldado. Esto era tan amenazante como podía parecer. Sin embargo, el grupo vestido de negro ni siquiera parecía desconcertado por su actitud mientras seguían adelante. La pelirroja al frente, así como los otros miembros, emitieron una extraña presión. Pronto, la persona que supuestamente era Leti Kultunka estuvo lo suficientemente cerca para ver con claridad, y el capitán se tensó. Él mismo había luchado contra Finns en el mundo exterior, así que podía decirlo. La presión que desprendía no era normal. Incluso si no conocía a los demás en el grupo, podía ver que ella tenía la presencia adecuada que tendría un maestro mágico de alto rango. Alfa habría podido determinar si la persona frente a él era la propia Leti, pero como miembro del ejército de Balmes, ahora no había nada que pudiera hacer para confirmarlo. De repente, escuchó un ruido sordo. Antes de que el capitán se diera cuenta, su propia mano en la parte superior del mango de su AR estaba temblando. Sin lugar a dudas, estaba sintiendo miedo. Era natural que quisiera sacar su AR por autoconservación, pero si el capitán lo hacía, sus subordinados seguirían su ejemplo. Si carecía de autocontrol, las cosas podrían salirse de control rápidamente. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, de repente volvió a la realidad. ¡Idiota! No te muevas sin órdenes. Al grito del capitán, el joven subordinado que había comenzado a sacar su AR volvió a sus sentidos y rápidamente corrigió su comportamiento. El capitán, por supuesto, solo lo había notado porque su mano estaba comenzando a sacar su propio AR. Realmente no puedo culparlo. El capitán se miró las manos empapadas de sudor y respiró hondo. Sus labios temblaron mientras exhalaba, pero no vio ninguna vergüenza en eso. Después de un momento, pareció resignarse y dio un paso adelante. Eres la maestra mágica número 7 de Alfa, Leti Kultunka, ¿no es así? Soy capitán de patrulla del cuartel general militar de Balmes. Dijo en voz baja, en un intento de mostrar su falta de hostilidad. Todavía había cierta distancia entre ellos, pero esta era una forma de determinar sus verdaderas intenciones. Si este no fuera un escuadrón de Alfa con Leti a la cabeza, y la pandilla vestida de negro fueran bandidos o terroristas, al menos podría usar su vida para ganar algo de tiempo para los demás. En respuesta al capitán, la mujer dio un paso adelante y saludó con una sonrisa en su rostro. El capitán Centinela, que francamente había sentido que podía caer muerto en cualquier momento, dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras Leti seguía acercándose, su belleza lo cautivó. Tenía ojos grandes y de aspecto inocente, rasgos faciales bien formados y un cuerpo tonificado visible incluso a través de su capa. Había escuchado los rumores, pero nunca imaginó que todos serían ciertos. El resto del grupo con ella tenía presencias igualmente fuertes. Todos y cada uno de los rostros del grupo vestido de negro era mucho más poderoso y valiente que el suyo. Sin embargo, la belleza de Leti se destacó del grupo feroz, como una flor brillante en el desierto. Mientras el capitán pensaba esas cosas, sintió que algo andaba mal. El centro de esa sensación era la figura encapuchada junto a Leti. No era una mujer y, por su apariencia, no se parecía a los otros veteranos experimentados. En todo caso, parecía frágil, como un niño. Leti le susurró al oído, y él comenzó a caminar hacia adelante, con la capucha todavía baja.
Capitán, le pido disculpas por no haber contactado antes, pero tenemos poco tiempo. Te pido que me perdones a mí y a mis subordinados por nuestra mala educación. No me importa. Mientras el capitán decía eso, frunció el ceño ante algo extraño. ¿Acaba de decir sus subordinados? Era difícil de creer considerando lo joven que sonaba su voz. Todavía era lo suficientemente joven como para ser llamado niño. Sin embargo, a pesar de eso, su voz tenía calma y profundidad, dejando una impresión duradera. Las dudas del capitán se calmaron y habló apresuradamente pero cortésmente para confirmar sus sospechas. ¿Puedo preguntar por su nombre? No quiero ser grosero. Es Alus. Está bien. Sir Alus, ¿verdad? Sentía que nunca antes había escuchado ese nombre, pero no quería arriesgarse a pedir una prueba de identidad por temor a molestarlo. El capitán tendría que salir adelante con sus propias torpes maneras. Para empezar, parecía tener la misma posición que Letty, por lo que podía asumir que era alguien importante de Alfa. Pero fue entonces cuando una voz despreocupada y risueña se escuchó junto al chico. Jejeje. Jajaja, ¿qué pasa con eso, Ali? ¿Qué más se suponía que tenía que decir? Ali. Ese no era el tipo de tono que tomabas con alguien por encima de ti. En todo caso, sonaba como un comportamiento despreocupado entre amigos. El capitán de Balmes estaba convencido de que la figura encapuchada era un VIP de Alfa, pero esto solo lo confundió más. Sospechoso o no, sin embargo, solo podía observar cuidadosamente la situación. Estás confundiendo al pobrecito al no decirle tu rango primero. No puedo evitar eso. Ni siquiera soy conocido en mi propia nación, y mucho menos en cualquier otra. Esto es duro, ¿eh? En momentos como estos, esto es un dolor. Letty dio un paso adelante y con respeto extendió su mano hacia Alus como si se lo presentara. Ante ti está el orgullo de nuestra nación, Alfa, el más fuerte, el número 1, Alus Regin. ¿Qué? La conmoción abrumadora congeló al capitán en su lugar mientras soltaba impulsivamente una voz salvaje que le quitó cualquier dignidad que pudiera haberle quedado. No tenía la compostura para mirar las caras de sus subordinados, pero sabía qué tipo de expresiones estaban haciendo. Seguramente lucían tan asombrados como él. Oye. Podrías haberlo dicho mejor. Le dijo Alus a Letty. Ahora esto solo va a tomar más tiempo. No lo entiendes, esta es la única manera. Y es una buena oportunidad ya que siempre te estás encerrando tristemente en Alfa. Eso solo va a causar malentendidos. Eso es suficiente. Más importante. Cuando Alus se volvió para mirar al capitán, el capitán se estremeció y se arrodilló en el acto. Esto fue lo único que pudo pensar como una respuesta apropiada a la situación. Era un maestro mágico por derecho propio, y ante él no solo estaba un único, sino el más grande maestro mágico que estaba por encima de todos los demás. Esta fue la mejor señal de respeto que pudo pensar. De hecho, sentía más respeto por este único, nación extranjera o no, que, por la cima de su propia nación, que solo había cometido un error tras otro. Los subordinados siguieron el ejemplo de su capitán y se arrodillaron con respeto ante el extraño pero genial maestro mágico de dígito único. No tienes que ir tan lejos. Solo va a crear una perturbación mayor. Para nada, esta es mi señal personal de respeto por ti. Pero si tú lo dices. El capitán se puso de pie lentamente, con sus subordinados siguiéndolo. Cuando volvió a levantar la cabeza, miró al chico. Con la capucha ahora quitada, podía ver claramente su rostro y la atmósfera a su alrededor. El capitán no sabía si era solo él, pero parecía disgustado sin ningún rastro de afabilidad, como el adolescente que era. Aunque sorprendido de ver confirmada su edad, el comportamiento del capitán no cambió, porque para él, Alus, parecía un salvador. Así que Sir Alus, ¿por qué ha venido a Balmes? Preguntó esperanzado. Había más vigor en su voz ahora como si hubiera vuelto a la vida. Estaba avergonzado de su propio interés, pero no pudo evitar preguntar. El alivio que sintió no se debió tanto a su posición como a él como individuo. Alus sacó la caja ornamentada que había recibido de Ciselnia y sacó la carta gruesa en papel caro del interior. Era una nota de autorización firmada por el propio gobernante de Balmes, Oltal. Pensó que conseguir que el capitán comprendiera la situación sería suficiente. Hemos recibido órdenes para ayudar a su nación y eliminar cierto objetivo. También hemos recibido autoridad total temporal para tomar el mando de Lord Oltal y Balmes. Como tal, por ahora nos gustaría reunirnos con el gobernador general Gagareed. El capitán miró con los ojos muy abiertos la carta que tenía frente a él. Una vez que confirmó la firma de su gobernante, dio su respuesta. He entendido. Sin embargo, el gobernador general no se ha reunido con nadie estos últimos días. ¿No lo entiendes? Se me ha dado el control temporal completo del ejército de Balmes.
Con la aprobación del gobernante, tengo más autoridad que el gobernador general. Así que llévanos con Gagareed ahora mismo, no tenemos tiempo para esto. Sí, señor. Con eso, Alus y su grupo finalmente entraron en la sede de Balmes. La multitud que se había reunido naturalmente se separó para dar paso al regreso del capitán con Alus y los demás a remolque. Pero todos tenían miradas desconcertadas. El número de maestros mágicos que pasaron mientras se dirigían al último piso de la sede era mucho menor que en Alfa. Incluso podría haber menos aquí que en el instituto. Alus se dio cuenta de que Balmes estaba en muy mal estado. Finalmente, el capitán se detuvo ante una puerta y se dio la vuelta. Esto es. Gobernador general, he traído una fuerza de eliminación de Alfa. No hubo respuesta a su llamado. Buen trabajo, eso es suficiente. Alus agradeció al capitán y abrió la puerta con rudeza. ¿Quién dijo que dejara entrar a alguien? Al mismo tiempo, un grito de ira intimidante sonó desde adentro. ¿Por qué debería preocuparme por sus pedidos? Sin embargo, Alus lo ignoró casualmente y entró sin importar lo que sintiera el dueño de la habitación. Por supuesto, había demasiados en su grupo, por lo que solo Letty lo acompañó. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué está haciendo la seguridad? Con las venas abultadas en su rostro, el hombre de mediana edad se levantó de su silla. Fue entonces cuando otra persona en la habitación se dio la vuelta y le gritó a Alus: «Eres más rápido de lo que esperaba, Alus». Lo saludó con una sonrisa, pero Alus simplemente se encogió de hombros como si hubiera esperado esto. Lord Besaist, veo que estaba esperando esto. Eso es correcto. Traté de hablar de las cosas con anticipación, pero este hombre es demasiado terco. Alus entregó la carta a Besaist sin decir palabra. Al recibirla, Besaist se volvió hacia Gagareed y se la mostró. ¿Será esto suficiente, Lord Gagareed? Con esto, se nos transfiere el mando de los militares. Necesitamos información, así que le pido su comprensión. Ese siga soñando. No tengo ninguna intención de pedir ayuda a personas de Alfa. Este es el problema de Balmes, y pronto se resolverá. Parece que todavía no comprendes la situación. Dijo Besaist. Una vez que las cosas estén bajo control, es probable que te sometan a un consejo de guerra. Pensar que ni siquiera entiendes que este incidente ya no le concierne solo a Balmes. Todo ya está decidido. Se sentó con fuerza, cruzando las piernas. Sin embargo, sabía que ellos tampoco tenían tiempo para esto. Entonces decidió ir con la zanahoria en lugar del palo, cambiando a un tono más suave. Lord Gagareed está a un paso de un crimen capital. Cualquier otra obstrucción de la misión amenazará a la humanidad y solo agravará aún más sus pecados. No crea que se tomarán en consideración circunstancias atenuantes. Si coopera, Alfa con gusto hará los arreglos una vez que el polvo se haya asentado. Tiene la suerte de que somos las únicas personas fuera de su nación que estamos presentes. Aunque estoy seguro de que las otras naciones se reunirán en otros 2 o 3 días. Si esto no se ha resuelto para entonces, se le hará asumir la responsabilidad de todos los soldados que han muerto. Si eso sucede, tendrá suerte de obtener una sentencia de muerte y, en el peor de los casos, un castigo provisional. Gagareed palideció ante la mención de Besaist del castigo provisional. Esa fue la sentencia más grave que hubo. Los condenados se vieron obligados a proporcionar maná mientras vivieran a través de un tubo especial. Se decía que era lo suficientemente doloroso como para hacer que cualquiera suplicara por la muerte. Hubo algunos que dijeron que era demasiado brutal, pero con el mundo amenazado por Fins, era un elemento disuasorio para eliminar el conflicto entre humanos. Y cuando se enfrentó a eso, puso un freno incluso al espíritu obstinado de Gagareed. Teniendo en cuenta sus logros, normalmente no enfrentaría un castigo tan severo. Pero siendo la situación como era, habiendo puesto en riesgo a la humanidad, si uno de los gobernantes exigía la pena capital, era probable que la recibiera. Al mantener las bajas al mínimo a través de una resolución rápida, terminaría salvando a Gagareed. ¿Hasta dónde? ¿Evitaría solo el castigo provisional, o también la pena de muerte? ¿Y qué pasará con Balmes? Incluso si sabía que estaba bailando al ritmo que imponía Besaist, no podía evitar querer evitar ese terrible castigo. Su voz sonaba terriblemente ronca y apagada. Yo diría que depende de su cooperación. Si se retirara, hablaría a su favor. Pero sepa que no será una baja honorable. En cuanto a Balmes, su organismo nacional no cambiará. Las otras naciones necesitarán hacer un seguimiento de la falta general de maestros mágicos de alguna manera, pero ninguna de las naciones tiene suficiente margen de maniobra para convertir a Balmes en un estado vasallo. Desde el punto de vista de los ciudadanos, el liderazgo máximo de la nación simplemente cambiará. Entiendo. Gagareed asintió débilmente. Al ver que las cosas habían terminado, Alus se acercó discretamente a Besaist y habló en voz baja: esa promesa solo durará hasta que las fuerzas de las otras naciones se reúnan.
Si Alfa no resuelve esto por sí solo, será difícil para nosotros forzar nuestra voluntad. Siento tener que hacerte pasar por esto. No es culpa suya, Lord Besaist. Además, solo exigiré una compensación adecuada. Ja, ja, ja. Un pequeño precio a pagar para eliminar el objetivo. Eso es lo que espero. Besaist debe haber estado trabajando en la elaboración de un plan antes de que llegaran Alus y los demás, porque sobre la mesa había un mapa grande, con sus espacios en blanco colgando de los bordes. ¿Cómo está la situación actual? Lord Gagaret se negó obstinadamente a ayudar, así que tuve que pedir prestado un mapa e investigar por mi cuenta, enviando a mis subordinados a 10 kilómetros de la pared. Por el momento no tenemos pistas. El objetivo permanece sin confirmar. Por supuesto, solo les hice confirmar que no hay nada allí. Después de todo, no puedo pedirles que mueran. Alus asintió y Letty, que se había sentado y se había sentido como en casa, también se unió a la reunión. Gagaret todavía estaba sentado en su propia silla, pero solo pudo gemir. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Lord Besaist? Veo que no has cambiado, Letty. Ahora bien, con los más fuertes de Alfa reunidos, deberíamos poder vencer a esta cosa. Dicho esto, escuché que será difícil matar con solo las fuerzas de una nación. Dijo Letty. Eso es exactamente por qué. Los altos mandos parecen tener algo en mente, así que esto no es solo por el bien de Alfa, también está destinado a conducir a una asociación más sólida entre las naciones. Hacer frente a los Finns ya exige cooperación internacional, pero los que están en la cima de sus naciones ya valoran demasiado su orgullo y piden una compensación excesiva. Eso es lo que lleva a situaciones como esta. Señaló Besaist. Continuó, es cierto que las negociaciones injustas respaldadas por la fuerza proliferaron en la arena de la política internacional, pero eso es cosa del pasado. Las naciones se dividieron para estimular el crecimiento económico, pero no habrá futuro para la humanidad en su conjunto si todas las naciones actúan únicamente por interés propio. No diré que ayudar a una nación sin compensación sea mejor, pero exigir una compensación más allá de lo que esa nación puede dar afectará negativamente la cooperación futura. Dices eso, pero pasaré a ser cedido a otras naciones. Dijo Alus. Besaist sonrió con ironía. Nos hemos salido un poco del tema. Alus asintió y luego dijo, aún así, es incomprensible, el enemigo es realmente un devorador. Quería dirigir su pregunta a Besaist, pero fue Gagaret quien respondió. No tenemos ninguna evidencia decisiva. Fue un único sobreviviente quien trajo un mensaje de Gileada. Y ese sobreviviente murió pocos minutos después de transmitir el mensaje. Como era una exúnica, incluso Alus recordó el nombre de Gileada. Y si ella lo hubiera dicho, probablemente tenía razón. Si ese es el caso, es extraño que un devorador que está constantemente a la caza de presas no haya atacado a Balmes de inmediato. ¿Está realmente digiriendo su comida o algo así? Sí, esto es solo mi suposición, pero probablemente todavía esté en el área alrededor del depósito. Dijo Besaist. La información es escasa, pero por conveniencia, llamemos al objetivo un devorador. No hay mucho que podamos hacer por la falta de información. Así que elegiremos algunos del escuadrón de Letty y saldremos a eliminarlo. Incluso si no funciona según lo planeado, obtendremos más información. Lord Besaist, por favor trabaje con las otras naciones que llegarán para endurecer las defensas. Letty, elige algunos miembros que se ajusten a los criterios y pídales que memoricen la topografía del área. Entendido, capitán. Al ver a Letty saludar, Alus entrecerró los ojos. Si tienes tiempo para jugar, ponte en marcha. Luego continuó, Letty, también pasaré cualquier información nueva. Una vez que la vio salir de la habitación, Alus se movió para reunir más información basada en los pensamientos que había tenido en el camino hacia aquí. Entonces, Lord Gagaret, el depósito mineral es el único punto de interés alrededor de esa área, ¿verdad? Así es. El área alrededor del depósito es estéril, y sus alrededores son iguales a los bosques antiguos que en otros lugares. Cuando enviamos exploradores, descubrimos que el área no era tan diferente de los mapas antiguos. Dijo Gagaret, señalando el mapa grande. Como dijo, el depósito mineral se había dibujado sobre él, sin que se hicieran otros ajustes. ¿Y cómo se movió la fuerza de exterminio? Avanzaron, rodearon el depósito, y gradualmente se acercaron a él mientras eliminaban con calma a los Finns en el camino. En su último informe, mencionaron encontrarse con 6 Finns de clase adentro del depósito, y después de eso perdimos el contacto. 6 de ellos, así que uno de ellos era el devorador. Reflexionó Alus. ¿Qué harás? Solo podemos dejar las decisiones a alguien que esté en el campo. Dijo Besaist. Lord Besaist, primero tendré que echar un vistazo con mis propios ojos. Así que tendremos que salir a eliminar a los Finns como estaba planeado.
La señora Araín estará con nosotros, por lo que no deberían poder saltar sobre nosotros. En efecto. Aunque el mando ha sido transferido oficialmente a nosotros, todavía quedan cosas por hacer en su puesto de gobernador general, Lord Gagared. Dé órdenes a los soldados restantes y deje algunas unidades cercanas como mensajeros para que podamos mantenernos en contacto. Dijo Visaist. Entiendo. Puedo entender eso, pero van a eliminar a los Finns con esos pocos números. Como dije, esta es la fuerza más poderosa de Alpha. Alus y Leti son únicos. Entonces eres el más fuerte entre los maestros mágicos. En ese caso, esa es una razón más para no moverse en números tan pequeños. Alus estaba harto de que los mismos argumentos surgieran una y otra vez. Dijo sin rodeos, la decisión ya está tomada. Saldré a eliminar al devorador. Pero no te preocupes, lo conseguiré. Creo que será a su favor si se apresura con los preparativos para partir de inmediato, Lord Gagared. Lo sé. Me imagino que sería mejor elegir a los mensajeros de los maestros mágicos de guardia en el muro. Supongo que esta vez no podemos evitar la destrucción de la naturaleza. Suspiró Visaist. El oponente era un Finns de clase extremadamente alta. Y se esperaba que la batalla se volviera extremadamente feroz. Visaist recordó cómo se había nivelado toda el área alrededor de una determinada instalación de investigación. Teniendo en cuenta el hecho de que la humanidad algún día volvería a tomar el mundo exterior, quería evitar una destrucción sin sentido. Esa era una opinión común en los escalones superiores del gobierno, razón por la cual había un bosque dentro del dominio humano. Eso fue en parte para evitar que la voluntad de reclamar el mundo exterior se diluyera, pero también por el sentimiento de que los seres humanos pertenecían a la naturaleza. Intentaré minimizar cualquier daño al depósito. De todos modos, planeo luchar a cierta distancia de él. Por favor, hazlo. Dijo Visaist secamente. Nos iremos una vez que los preparativos estén listos, no, mañana por la mañana. ¿HM? Supuse que querrías irte de inmediato. Leti puede estar conmigo, pero también habrá un escuadrón. Esta situación está llena de incógnitas, por lo que debemos esperar lo inesperado. Sin mencionar que no conocemos la topografía, por lo que sería bastante patético si nos perdiéramos después de completar la misión. Y, sobre todo, quiero evitar una batalla nocturna. Además. Así que también has oído hablar de esos otros problemas de Beric. ¿Qué te parece, Lord Gagared? Visaist preguntó de manera significativa. El gobernador general respondió con una expresión amarga. Alus frunció el ceño, dándose cuenta de que su mal presentimiento estaba en lo cierto. Asterisco asterisco asterisco. La discusión se desarrollaba bajo el supuesto de que el devorador sería eliminado. Eso hirió el orgullo de Gagared y le causó cierto resentimiento. Sabía que su nación no era poderosa en comparación con las demás. Pero, aún así, Balmes había enviado a cientos de maestros mágicos y no había podido ganar, y luchó por contener una risa desdeñosa de Alfa pensando que una docena más o menos sería suficiente. Debido a su posición actual, se estaba quedando en silencio, pero en el interior decía, inténtalo si puedes. Mi carrera militar se remonta a mucho tiempo atrás, y entiendo que los maestros mágicos de un dígito único están en una liga propia. Pero incluso entonces, solo 2 de ellos no van a tener la ventaja de varios cientos. Es cierto que Balmes no tenía ningún único del que estar orgulloso. Pero sus otros maestros mágicos no eran tan débiles como para tomarlos a la ligera. En todo caso, estaba seguro de que sus dobles e inferiores eran de la misma calidad que cualquier otra nación. Gagared evitó que se mostrara su ceño fruncido, observando la situación, pero se sorprendió cuando Visaist sacó a relucir un nuevo tema. Y tenía una expresión algo amarga ya que podía ver claramente hacia dónde se dirigía Visaist. Así que se resignó, dándose cuenta de que no sería capaz de suavizar las cosas. De hecho, he pedido ayuda a Kerame. Idiota. Escupió Alus. No tuve elección. Además, la solicitud se puede retirar de inmediato. Ese es el tipo de acuerdo al que llegamos. Se supone que Kerame se pondrá en contacto con nosotros una vez que se complete la eliminación, así que todavía hay tiempo para retirarlo. Por eso te estoy llamando idiota. Son una organización criminal que puede atacar naciones. No hay forma de que renuncien a la oportunidad de mostrar su existencia a nivel internacional y obtener su recompensa. Dudo que retrocedan con solo una tarifa de cancelación exorbitante. Visaist asintió ante las palabras de Alus. Sospecho que no. Mantendremos los ojos abiertos para evitar que se interpongan en el camino de Alus. Son demasiado grandes para descartarlos como un asunto insignificante. No hay nada que podamos hacer aquí, pero Beric debería estar trabajando en ello. Como probablemente entenderás, no podré concentrarme en el devorador si interfieren. Advirtió Alus. Lo sé. Déjeme decirle algo,
Lord Gagareed, si Kerame no se retira y comienza a hacer estragos, arruinando todo, no podré cubrirte. Dijo Visaist. Quizás finalmente dándose cuenta de su error, la expresión de Gagareed se volvió aún más amarga y asintió con resignación. Antes de que se diera cuenta, su supuesto apoyo destinado a mantenerlo con vida se había convertido en una hoja afilada que amenazaba con decapitarlo, ya que todo le salió por la culata. Sí, dudo que podamos partir de inmediato con esto. Prepara habitaciones para nosotros. Alus ya había renunciado a mostrar signos de respeto por el exgobernador general. Kerame. Pensar que una organización criminal está fingiendo ser mercenarios. Pero realmente son un dolor de cabeza en momentos como estos. Esto es lo que sucede cuando no los aplastas antes de tiempo. La situación no mejoraría si Alus chasqueaba la lengua. A pesar de que él sabía eso, esto era un gran dolor. Los ejecutivos de Kerame fueron bastante esquivos. No solo se desconocía la ubicación de su escondite, sino que por lo general usaban matones y criminales como fachada para dejar la menor cantidad de huellas posible. Además de eso, sus miembros eran todos criminales mágicos de primera clase, cada uno con una fuerza considerable, y también tendían a confabularse con varias figuras centrales en cada nación. La solicitud descuidada de Gagareed también fue el resultado de sus conexiones turbias. Dicho esto, había una razón por la que a Kerame se le permitía correr libremente. Y eso se debió a que los que eran lo suficientemente fuertes para enfrentarlos estaban en el mundo exterior. Incluso Alus solo había podido eliminar a uno de sus ejecutivos después de regresar de una misión. Había hecho sonar las alarmas en ese entonces, pero las naciones tardaron en actuar. Debido a ese retraso, lo único que se sabía de algunos de los ejecutivos eran sus nombres. Alus terminó con otro motivo de preocupación, pero solo tendría que confiar en Beric y Visaist. Fue entonces cuando habló Visaist. Te enviaré a uno de mis subordinados, Lord Gagareed. Entiendo. Era fácil darse cuenta de que tenían la intención de vigilarlo, pensó Gagareed. Después de todo, ahora era un criminal. Alus se inclinó ante Visaist y salió de la habitación, diciendo, entonces mañana por la mañana. Cuando salió, los demás no estaban a la vista. Solo quedaba el capitán Centinela que lo había escoltado allí, inmóvil como una estatua. Hice que trasladaran a los demás a otro lugar para estar en espera. Después de todo, se quedarían aquí. Gracias. Cuando Alus le agradeció honestamente, el capitán bajó la cabeza con un «es un honor». Alus fue guiado a una sala de reuniones utilizada por maestros mágicos. La habitación tenía una mesa enorme, una pantalla de visualización e incluso había bebidas y bocadillos que se habían preparado. No tenemos ningún maestro mágico que vaya a usar esta sala, así que siéntase libre de usarla como quiera. Una vez que sus habitaciones estén preparadas, iré a buscarlos. Un dolor pareció colgar alrededor del capitán cuando se fue, ya que casualmente informó que no tenían suficientes maestros mágicos para usar la habitación. La puerta se cerró, y una vez que Rain confirmó que nadie estaba escuchando, Alus le dijo al equipo lo que había escuchado. Lo siento, Letty. Me gustaría que centraras un poco más tus criterios de selección en sus capacidades de combate. Tenemos más problemas en nuestras manos. Sir Alus, en ese caso, permítame acompañarlo. Dijo el hombre que parecía una montaña, Sahik. Por lo que parecía, no había sido seleccionado. ¿Qué te parece, Letty? Creo que está bien, pero pelear es lo único que puede hacer este anciano. Dijo, y un par de risas brotaron de la habitación. Sahik no era tan mayor, pero los otros habían empezado a llamarlo viejo porque parecía mayor de lo que era. La cicatriz en su mejilla fue otra razón. ¿Qué estás diciendo? Mi nariz puede captar incluso el hedor de los Fins. Oh, entonces tú también puedes detectar. Dijo Alus, como si estuviera impresionado, pero en realidad no estaba tan interesado. Tenían Araín para la detección, por lo que todo lo que necesitaba de cualquier miembro adicional del escuadrón era simple poder. No había nada de malo en tener talento, pero mientras pudieran luchar, estaba bien. Bueno, estás haciendo el ridículo de nuevo, ¿no es así? Letty se lamentó. Otro miembro habló exasperado. Sir Alus, por favor no lo tome en serio. Lo único que este puede oler es mierda de Find. En ese momento, un par de miembros se echaron a reír. Normalmente, los Finns no necesitaban comida, por lo que excretaban eran restos de huesos o restos de carne de las presas de las que habían absorbido maná. El escuadrón había empezado a llamar a esto mierda, pero Alus, que no tenía forma de saberlo, se quedó estupefacto. Con una expresión casi harta, el miembro que había hablado, Mujir, continuó explicando, su nariz es más sensible que los demás, y cuando lo intentó, encontró con éxito su mierda. Está bastante orgulloso de su nariz, a pesar de que solo responde a la mierda, incluso si un Find está justo frente a él. Oye, no lo digas así. Protestó Sahik.
¿Termina encontrándonos fins? No. Esa es una magia rara. ¿Hace uso de la naturaleza del cambio en el maná mismo, o funciona bajo algún otro principio? Preguntó Alus. ¿O no, es más como un sentido del olfato salvaje? Como un hombre que busca a una mujer. Oye. Mugir, si sigues hablando mierda al respecto, mi linda nariz se disparará. Apuesto que tendrá una potencia de fuego increíble si usa mierda como combustible. Respondió Mugir. Sahik se puso de pie mientras Mugir se subía las mangas. Incluso se escucharon más risas en la sala, ya que la atmósfera se volvió como la de un bar ruidoso. Algunos incluso los estaban incitando. Letty se frotó la frente y suspiró, diciendo, otra vez están en eso. Parece que esto pasa todo el tiempo, pensó Alus, encogiéndose de hombros mientras pensaba en lo buenos amigos que debían ser. Luego habló para aclarar las cosas. Si fue solo una broma, déjalo así, Sahik. No me importa que me sigas, pero si solo te concentras en la mierda, te dejaré atrás. Tú no. Dijo Sahik en un tono débil, y bajó la cabeza. Los otros miembros del escuadrón le dieron palmaditas en los hombros. Ahora bien, todavía no he explicado por qué estamos retrasando nuestra partida. No tenemos tiempo que perder, pero según Lord Besaist, los Finns todavía no están haciendo ningún movimiento. La atmósfera en la habitación cambió por completo cuando Alus tenía una expresión seria en su rostro. Parece que el gobernador general de esta nación también es completamente incompetente, ya que ha pedido ayuda a Kerame. Aparentemente, él les creyó honestamente cuando dijeron que podía retirar su solicitud en cualquier momento. Letty preguntó, entonces, ¿por qué no los capturamos mientras estamos en eso? No, no tendremos tiempo para eso. No detesto la idea de centrarme en los criminales y aplastar los motivos ocultos del gobernador general, pero perderías la oportunidad de hacerte un nombre y yo perdería mi recompensa. En cambio, daremos prioridad a la eliminación y solo esperaremos que Kerame no interfiera. A pesar de que esta batalla podría determinar el destino de la humanidad, Alus estaba siendo bastante despreocupado en sus palabras. Fue entonces cuando Mugir puso su mano en su barbilla e hizo la pregunta en la mente de todos. ¿Y si deciden entrometerse con nosotros? Evitaremos el conflicto directo y los mantendremos bajo control. Si nuestras manos están libres después de eliminar al objetivo, podemos lidiar con ellos, pero no serán lo suficientemente estúpidos como para esperar eso. Puedo apostar a ello. Es solo un problema tras otro. Suspiró Letty. Luego puedes quejarte todo lo que quieras. Tenemos a Lord Besaist trabajando en ello, así que solo tenemos que cumplir nuestra propia misión. No me importa enviarles algunos ataques si los descubrimos, pero evita el combate. Teniendo en cuenta que los ejecutivos de Kerame eran equivalentes a los únicos, podrían terminar agitando un avispero, empeorando la situación. Por otra parte, era difícil imaginar que Kerame se quedaría más allá de su bienvenida con las élites de todas las naciones reunidas cerca, pero no perderían nada permaneciendo alerta. ¿Qué pasa con los suministros?, preguntó un miembro del escuadrón. Deberíamos preparar el equipo para la retirada. No, está bien. Traigan el equipo mínimo indispensable, los quiero lo más ligero posible. Esta vez no debería haber muchos peones, así que dejen atrás todo el equipo utilizado para ocultar los rastros. Solo tomen lo que necesiten para protegerse. Si no hay más preguntas, saldremos cuando salga el sol. Sí, señor. Los miembros del escuadrón se levantaron y saludaron al unísono perfecto. Eso era todo por hoy, pensó Alus. Finalmente exhaló y recordó el torneo. Debería estar llegando a su fin. Había dejado las cosas en manos de Louki y Felinella, así que no tenía nada de qué preocuparse, pero había dejado todo listo para que Alfa quedase en primer lugar. La imagen de la seductora sonrisa de Ciselnia apareció en su cabeza, haciéndolo sentir un poco de resentimiento. No sería interesante dejarlo así, pensó para sí mismo, lamentando no haber exigido una recompensa mayor cuando tuvo la oportunidad.